Otra cosa que tenemos que entender es que la salvación no es lo mismo que santificación o consagración. La salvación solamente se consigue a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso que Pablo explicó en varios libros del Nuevo Testamento que la salvación no es por obras, sino que es por la fe. Porque la fe y las obras son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque las obras es lo que nosotros hacemos. Y si confiamos en lo que nosotros hacemos, no podemos tener salvación. ¿Por qué no? Porque somos pecadores. Y por lo tanto, si somos pecadores, lo único que podemos tener por medio de las obras es condenación. En cambio, la fe es confiar en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, la fe no depende de lo que hacemos nosotros, sino que depende en confiar en lo que Jesús hizo. Recuerde el ejemplo de un niño. Un niño no hace, solo confía, ¿cierto? Por eso la salvación no es santificación ni consagración, sino que son una consecuencia de la salvación. Es decir, con la salvación viene la santificación y la consagración del creyente, del que es salvo. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Es lo mismo hablar que escuchar? No, obviamente que no. Pero si no hablan, uno no puede escuchar lo que tienen para decir, ¿cierto? Lo mismo la salvación y la santificación o consagración. Son cosas diferentes, pero al mismo tiempo forman parte de lo mismo. Por eso el sacrificio de Cristo es para salvación, pero la santificación es para consagrar al que es salvo. En otros capítulos o videos hemos visto impurezas de la carne y también impurezas sexuales. Por eso es que el Nuevo Testamento relaciona el pecado con las tentaciones de la carne. Y en otras palabras, nuestros deseos vienen de nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza carnal o de la carne, ¿cierto? Estamos hechos de carne. Por eso en el Nuevo Testamento se relaciona el pecado con los deseos de la carne. Es decir, el pecado está en contra, es decir, en nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza humana es la que rige nuestros actos. Tenemos esa naturaleza humana carnal, entonces siempre vamos a ser tentados para ser llevados nuevamente al pecado. Por eso también Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo dijo en Mateo 26:41. Y Pablo en Efesios 6 dice que es una lucha o batalla constante. En Gálatas 5 dice que la carne o la naturaleza carnal se opone a nuestra naturaleza espiritual o al Espíritu Santo que está en el creyente, o a nuestra santificación, para que no seamos consagrados para Dios o para no ser apartados del pecado o del mundo, como también estamos diciendo. Veamos Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Note que dice que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, ¿cierto? El Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado, es decir,
convencer de pecado, para que nos libremos del pecado, obviamente, y eso se logra con lucha o batalla espiritual. Pero hay que entender que esa batalla espiritual está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. El enemigo no va a venir y luchar con nosotros. Lo que hace el enemigo es crear por varios medios esa lucha interna entre la carne y el espíritu. Por eso muchos dicen o creen que nunca pecan, porque según ellos un cristiano no peca, porque si peca, piensan ellos, ya no es salvo, perdió su salvación. Pero ya hemos visto en 1 Juan 1 que todos los cristianos cometemos pecados de una u otra manera, por eso es una lucha constante. Por ejemplo, ¿cómo somos tentados o cómo podemos ser tentados? A través de otras personas, ¿ya? A través de lo que vemos en televisión, ¿cierto? No significa que el diablo está dentro de esa televisión, sino que lo que vemos a través de la televisión, la pornografía, las tentaciones sexuales, ¿cierto? Que otras personas nos inducen a mentir, ¿cierto? O a robar, ¿cierto? Para eso podemos ver, por ejemplo, los primeros capítulos de Proverbios, ¿cierto? O Salmos capítulo 1, el primer versículo, donde dice que no tenemos que andar con los pecadores, ¿ya? Porque ellos nos van a tentar o tratar de seducir para que cometamos sus mismos pecados, ¿ya? Entonces no es que Satanás va a venir y va a hablarnos para tentarnos, sino que él usa varios medios o personas o circunstancias para hacernos pecar, ¿ya? Por eso es que también en 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15 dice que Satanás tiene sus ministros y que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, ¿ya? Los únicos apóstoles que han existido a través de la historia son los que están en el Nuevo Testamento, por si acaso. Para que vean que es fácil descubrir qué religión o qué iglesias son falsas, falso cristianismo, ¿ya? Entonces, como dice Pablo en 2 Corintios 11, hay gente, ¿cierto?, que por sus pecados sirve a Satanás, podemos decir, porque Pablo los llama ministros, para introducir en las iglesias herejías, blasfemias, pecado, y así llevar a la gente a una falsa religión, mantener a la gente en una falsa cristianismo, ¿ya? Por eso que Pablo y también Jesús nos advierte de los falsos profetas, como ya hemos hablado. Entonces, más adelante seguramente seguiremos viendo estas cosas.